¿Qué tal, amigos? Estamos por empezar unidos en el amor de Cristo. Les saluda Lili Rubio. Estén pendientes porque tenemos un tema. Vamos a continuar con la bendición a la siguiente generación. No se lo pierdan. Regresamos en un minuto porque tenemos unos invitados bien especiales. Nos vemos al rato. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso, estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo. ¿Y por qué no empieza a mandar sus oraciones? Levante su teléfono si tiene alguna necesidad. Las líneas están abiertas, 915-532-8518. Hay alguien ahí muy amable que le va a contestar las llamadas y nosotros estaremos orando por su necesidad casi al final del programa. Pero hoy tenemos un programa excelente. Yo sé que ustedes nos han estado siguiendo cada viernes. Hoy sería el último de los programas que nos permite dirigirlo en este mes. Pero nos da mucho gusto que ustedes prendan su televisor y bendecirlos. Mi nombre es Lili Rubio, de Ministerios Lili Rubio. Y tenemos, como les comentaba, un programa que les va a bendecir muchísimo, pasando la bendición a la siguiente generación. Y hoy yo quiero presentarle a mis queridos amigos. Primeramente son mis amigos y segundo ellos son directores del Ministerio Lili Rubio. Y también pues ellos son empresarios y también dirigen grupos de hombres, de mujeres, de matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos bastante tiempo para comentarles todo lo que ellos hacen. Bienvenidos en esta mañana, Víctor y Nora González. Gracias. Gracias. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. ¿Si gustas presentarte, Víctor? Gracias. Mi nombre es Víctor. Lili nos ha dado el gran privilegio de formar parte del Ministerio Lili Rubio. Sí, ha sido una bendición muy grande porque pues realmente se cumple lo que dice la palabra de Dios. En la multitud de consejeros hay sabiduría y se nos ha invitado a formar parte de estos consejeros. Gracias por esa invitación, Lili, y gracias por invitarnos a tu programa. Gracias a ustedes. Nora, ¿quieres presentarte? Que sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación, Lili. Y para nosotros es un privilegio poder colaborar en Ministerios Lili Rubio, sobre todo por la visión que tiene el ministerio en cuanto a enseñar, activar dones y sobre todo llevar ese amor de Dios a cada persona a través del Espíritu Santo. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Solamente su gracia y su favor. Entonces, hoy estamos llevando este tema que ya tenemos 4 semanas, pero hoy vamos a empezar con este versículo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y saben, estaba yo buscando qué es lo que quiere decir instruir, ¿verdad? Y el diccionario nos describe, es proporcionar conocimiento, habilidades, experiencias a una persona para darle determinada formación. Entonces la palabra de Dios es muy clara, muy específica, ¿verdad? ¿Y cómo es que podemos pasar esa bendición para la siguiente generación? Víctor, ¿qué tú nos comentas acerca de esto? Gracias, Lili. ¿Qué importancia de nosotros, verdad? Al hablar de instruir, ¿verdad? De enseñar, ¿verdad? O sea, cómo nosotros tenemos la capacidad de detener esa bendición. Qué duro es decir eso, ¿verdad? Nosotros podemos ser un factor de que nuestros hijos no sean bendecidos por no ser obedientes nosotros
como padres, ¿verdad? Hay un versículo que me ha llenado mucho para mi vida. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Dice, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Confirmando el versículo que nos comparte. O sea, la palabra de Dios está ahí. Cómo nosotros somos un factor tan importante de cómo tenemos que ser ese canal para que nuestros hijos reciban esa bendición. ¿Y cómo la van a recibir ellos? A través de la instrucción. O sea, yo voy a cumplir una parte de esa palabra que nos comparte. Yo voy a instruir a mi hijo, le voy a enseñar, le voy a guiar. Y sé que la palabra de Dios es, Dios no es hombre para que me... Él lo está diciendo, tú hazlo y yo voy a hacer la parte que resta y automáticamente la bendición va a llegar. Oh, Tremendo. wow, sí, qué Así tremendo. es. Es una promesa, ¿verdad? Así Es es. promesa. Pero la parte que a nosotros nos corresponde, como nos comenta Víctor, la parte que nos corresponde es instruir, Exacto. Y es un mandato. es un mandato. Ajá. Entonces, no es automático, aunque es una promesa de Dios, no es automático, sino dice, instrúyelo en el camino, En el para que camino. no se aparte. Exacto. Entonces, es algo que nosotros debemos de poner tiempo, debemos de invertir, debemos de hablar, ¿verdad? Hablar la De palabra, hablar. de es. contar nuestra historia para pasársela a la siguiente generación, Así de que es. las cosas tampoco para nosotros fueron fáciles, pero sí instruirlos en el camino, que no te salgas de ese camino. Así es. Totalmente. Sí, ¿y tú qué nos Así puedes es. comentar, Nora? Pues bueno, a mí me impacta este tema porque ahorita estamos viviendo un ambiente donde es muy difícil instruir a nuestros hijos, Sí. porque estamos viviendo, y esto no es solo aquí en El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, es en todo el mundo. Estamos viviendo una crisis donde los medios están bombardeando, la cultura está bombardeando a nuestros hijos continuamente con todos los valores de esta cultura. Así es. Josh Hawley es senador por el estado de Missouri y él escribió un libro que se llama Hombría. Y me impactan las estadísticas, si me permites voy a Sí, comentarlas. Esas son las estadísticas que él utilizó para hacer una propuesta de ley en su estado. El libro se llama Hombría. Hombría, manhood, en inglés. Y lo que él encontró es que más del 50% de los jóvenes varones que trabajan viven todavía con sus papás, pero el motivo ni siquiera es económico, es el temor a hacerle frente a la vida, Oh, wow. a hacerle frente a un trabajo. Y entre los jóvenes que aún no consiguen trabajo, es el 70% el que todavía está yéndose con sus padres por esa incapacidad de poder hacerle frente a la vida, a un trabajo, a las relaciones cotidianas. Y actualmente tanto los hijos varones como las hijas, ¿verdad?, necesitan todo el apoyo y toda la instrucción de nosotros, porque Claro. ahorita el mensaje que está dando la sociedad es malo ser un varón, Qué es tremendo. malo. Y las mujeres también, ¿verdad?, están siendo bombardeadas continuamente por su imagen, por ahora esa identidad de género que dudan, es un resultado de la cultura, del ambiente en el que vivimos, pero hay esperanza, no son puras Sí. malas noticias. La Sí. esperanza es que Dios nos dice que si instruimos en el camino de Dios, entonces ellos no se van a apartar. Sí. Van a tener procesos, van a tener luchas, pero al final ellos van a volver Así es. y tal vez no como nosotros nos imaginamos. Hay un pasaje que a mí me impacta mucho y que va dedicado a las mujeres para educar a nuestras señoritas. Y es Tito 2:4. Dice, las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Aquí, Habla de ¿verdad?, instrucción habla de la también. instrucción y bien clara, o sea, si se fijan, son dos cosas nomás las que las mujeres tenemos que enseñar a las hijas: que amen a sus esposos y que amen a sus hijos. O sea, es algo práctico Sencillo. y Dios nos ha dado mucha creatividad para poder captar el corazón y la atención de nuestros hijos.
Sí, a mí me llama mucho la atención que dice instruir, ¿verdad? Esto quiere decir que tenemos que sentarnos, hablar, platicar, compartir. Esto habla de una relación personal con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, los que ya tenemos nietos. Nosotros somos las que debemos de estar instruyendo, Sí. y lo hacemos todos los días a través de nuestro comportamiento, de nuestra vida. De cuando ellos ven nuestra vida, están siendo instruidos en el camino, porque nosotros venimos caminando, ¿verdad? Este camino que es en Jesucristo. Entonces sí hay buenas noticias. Hay Claro que hay Sí. buenas noticias. Sí, adelante. Hay Víctor. Comentábamos ahorita con Lili fuera de cámaras de cómo tenemos errores como padre, y Sí. dentro de esta instrucción fallamos. Y una de las mentiras que nosotros nos hemos creído es de que dentro de la instrucción no hemos permitido que nuestros hijos pasen muchas, ahora sí, faltas que nosotros tuvimos, ¿verdad? Sí. Carencias que tuvimos. Y el eslogan que manejamos es: yo no voy a permitir que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Y es hasta cierto una mentira Sí. que nosotros mismos, lo decía al inicio, estamos siendo ese obstáculo para que nuestros hijos reciban la bendición. Definitivamente. Jugamos muchas veces el papel de Dios, Sí. de querer cubrir las necesidades del hijo. Es parte de nuestra obligación, pero muchas veces hemos ido al extremo de cuando nuestros hijos tienen que ser enseñados por Dios, recibir la enseñanza de Dios para que ellos reciban la bendición, y nosotros interferimos para que esa bendición llegue. Sí. Con el eslogan de que yo no voy a permitir que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó, porque él va a tener las carencias, y ya estamos jugando, interfiriendo, ¿verdad? Sí. Áreas que yo sé que Dios pudo haber tratado con ellos directamente, y esa palabra clave que inicias, instruir, enseñar, es fuerte, Sí. porque aún dentro de eso nos llama la atención a nosotros qué es lo más sabio. Y muchas veces tenemos que dejar que Dios trate directamente con nuestros hijos. Sí. Nos va a doler mucho, Sí. pero al final de cuentas, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después trae fruto apacible, ¿verdad? En otras palabras, trae bendición. Sí. Entonces vamos a dejar que nuestros hijos sean bendecidos, y nosotros ser el canal para que reciba esa bendición. Esa bendición, Así es. sí. Qué enseñanza nos da la palabra de Dios, ¿verdad? De que realmente la instrucción a los hijos, hacia los nietos, es tan importante. Y si tú nos estás viendo y tal vez están tus hijos o tus nietos pasando por situaciones difíciles, muchas veces cuesta trabajo soltárselos a Dios. Con esto quiero decir, no estar preocupados, pero sí buscando orar y apoyándolos y creyendo en que van a salir adelante, no pensando que ahí se van a quedar. No, porque si están instruidos en la palabra, en el camino donde deben de ir, eventualmente van a regresar al camino, ¿verdad? Porque es el camino correcto, porque servimos a un Dios vivo, bueno, Y fiel. misericordioso, y que cumple con sus promesas. Entonces, por eso no nos preocupamos, pero sí nos ocupamos. Exacto, Eso está exacto, bueno. nos ocupamos en, Nos ocupamos. en Nos sus ocupamos. vidas, así es. Sí, entonces los instruimos, nos ocupamos de tal manera que nosotros hacemos nuestra parte, pero no nos Así es. preocupamos, Así vivimos es. en paz porque sabemos que nuestro Dios Cuida de ellos. cuida de ellos, exactamente, y que la vida de ellos no la podemos vivir nosotros. Nosotros ya vivimos nuestra vida y tuvimos el tiempo en que nos encontramos con Dios, o Él nos encontró a nosotros. Entonces esa es nuestra historia, pero hay que pasarle esa historia a ellos y decirle, va a haber un momento en tu vida que te vas a encontrar con Dios, porque Dios no te ha dejado.
Y eso les simbra, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo no? Sí. Aunque anden haciendo Sí. lo que anden Sí. haciendo, de todas maneras, Sí. ay, Dios me va a encontrar. Sí. Sí. Así que siguen llamando por si tiene alguna petición de oración, el 915-532-8518. Estamos unidos en el amor de Cristo y estamos platicando aquí con mis amigos queridos, Víctor y Nora González. Víctor, ¿qué más tienes que compartirnos acerca de cómo podemos pasar la bendición a la siguiente generación? Yo les he creado a los hombres ese reto. Ahorita compartía el dilema, el juego de las redes sociales, de quién toma más fuerte el papel, si el hombre, la mujer y todo eso. Pues yo en lo personal, yo he tratado de hacerles sentir a los hombres que es mucho de nuestra responsabilidad. Dios nos ha puesto como autoridad dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Sí, para así es. ser el sacerdote del hogar y cubrir de nuestra familia y ser los que seamos proactivos de tomar esta palabra, de enseñar, de enseñar. Ciertamente, yo cuando empiezo a ver las redes sociales, a ver lo que nuestros hijos están viviendo, nuestros nietos, yo oro a Dios y le digo, Dios, este pánico que empiezo a sentir, quítalo. Sí. Quítalo porque es mucho lo que están siendo bombardeados. Así O sea, es. si bien es cierto, nosotros vivimos una parte dentro de la sociedad, no estamos pasando lo que ellos están pasando Así ahorita. es. Ahorita nuestro papel más importante es tomar este tiempo Sí. y sentarnos con ellos y ser intencional es la palabra. Así es. Ser intencionales con ellos. Le digo, oye, puedes estar media hora en un juego y no es media hora, saquen más tiempo. ¿Por qué no robar parte de ese tiempo y sentarme con mis hijos y enseñarles, instruirles, recitarles la palabra de Dios? Eso es el papel que debemos de jugar. Yo creo y estoy bien cierto que la promesa de Dios se va a cumplir, pero no se cumpliría en algo que yo no enseñar. Así es. Eso es una buena reflexión, sí. Así es. Y Nora, Así tú, es. adelante. A mí me impresiona mucho la manera en la que Abraham, Isaac y Jacob vivieron al mismo tiempo. En un momento se juntaron todas las generaciones y es bonito ver generaciones corriendo juntos, porque conforme la vida pasa, nosotros ya no tenemos el mismo rol y tenemos que ser conscientes de ello Sí. y aceptarlo por algo que ahorita comentaste, Lili. No podemos vivir nosotros la vida de nuestros hijos ni la vida de nuestros nietos. No. Ni siquiera lo podemos entender. Lo que sí podemos tener, esa seguridad que compartían tanto tú como Víctor, de que a Dios le plació tener a nuestros hijos y a nosotros en este momento. Y si Dios nos puso para vivir en esta temporada de la historia, es porque Él nos capacitó para hacerlo. Sí. Y podemos confiar en ese Dios. Y algo que la palabra de Dios es clarísima, Sí. porque decimos, ay, ¿cómo instruyo? Pues, ¿qué le enseño? Bueno, preguntas, vamos a hacer preguntas, porque si llegamos con bibliazos a los hijos, los vamos a perder, no vamos a captar su atención. Nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado, pero sin embargo podemos preguntar, podemos hacer preguntas Sí. guiados por el Espíritu Santo y vamos a sorprendernos de cómo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes pueden abrir más su corazón. Dios dejó exactamente cómo hacerle. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ahí está hablando de lo que yo debo de hacer. Pero luego viene la bendición generacional y dice, estas palabras las enseñarás diligentemente a tus hijos, guardando los preceptos de Dios en sus mentes y penetrando sus corazones con sus verdades. O sea, es fácil. Vamos a hablar a la mente, pero orando para que el Señor
traiga esa verdad al corazón de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Así es. Y dice, nos sigue diciendo la palabra de Dios, dice, vas a hablar de ellas, hablando de los mandamientos, de las leyes de Dios. Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. O sea, en todo momento, en todo momento. Ajá. Y dice, las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. O sea, es realmente estar llenos de la palabra de Dios, porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios y viene el hijo o la hija con un problema muy grande, entonces nosotros podemos sacar de ese tesoro y poder impartirles tanto el conocimiento para su mente como el consuelo o el abrazo para su corazón. Y aún transmitir esa fe que nosotros hemos aprendido o ejercitado. Y me llama la atención ahorita que mencionaste Abraham, Isaac y Jacob. Habla de 3 generaciones, la misma promesa para los 3. Cuando leemos toda la palabra, es la misma promesa. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo su momento con Dios y vuelve Dios a prometerle a cada uno. Y Dios fue fiel y cada uno tuvo sus propias batallas, aun que la promesa estaba ahí. Pero como 3 generaciones diferentes, pero una misma promesa, un mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, decimos, ¿verdad? Pero cada uno tuvo que tener su encuentro individual, personal con Dios, sus propias luchas, pero Dios siempre fue fiel. Y ahorita que comentabas de las luchas de cada uno, si nosotros leemos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, vemos esterilidad en Sara, la esposa de Abraham. Luego vemos ahora a Rebeca, también, a Raquel, ¿verdad? Y a Lea, a todas ellas. Pero cuando Isaac vio que su esposa era estéril también, ya esa lucha la había batallado su papá. Sí. Entonces él supo qué hacer. Y dice la palabra de Dios que él oró por su mujer y ella concibió. Concibió y de ahí vienen Jacob y Esaú. Wow. Entonces las batallas que nosotros espirituales que Dios nos va dando, esas victorias, ya nuestros hijos se apoyan sobre esas victorias para continuar con sus propias luchas. Sí. Porque Isaac tuvo sus problemas, sus luchas, Jacob no se diga también, ¿verdad? Pero ellos se iban apoyando uno sobre las victorias del otro. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo hasta la forma de construir pozos. O sea, tenían algo en memoria de Abraham, de Isaac. Porque se enseñaron, instruyeron de generación en generación. Se fueron instruyendo y hablando de el Dios de Abraham, ¿verdad? Abraham le enseña a su siguiente generación y a la siguiente generación. Sí. Se nos está yendo el tiempo bien rápido. Nos quedan 5 minutitos, Víctor. Rápido. Sí, adelante, Víctor. Puedo concluir con esto. Tenemos que, yo decía la palabra ser intencionales. Sí. Y yo recuerdo que con nuestras hijas tomamos una decisión, Norita y yo, y dijimos, nos vamos a aprender el Salmo 91, un versículo diario. Y empezamos con esa actitud de que lo íbamos a hacer. Y lo hicimos. Y recuerdo, fue claro cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quedó ahí. Sí, y lo leímos en la Reina Valera. Es la Reina Valera. No, la traducción. Mi niña tendría 4 o 5 años, Sharon, y a la siguiente parte donde entramos al versículo que nos íbamos al siguiente día, estaba muy pensativa ella y dice, no se queda con la duda, okay, fue participativa y dice, oye papá, ¿y yo cómo voy a saber cuando me salga de esa cobertura? Cuando me salgo del abrigo. Del abrigo. ¿Cómo sé? Le dije, ok, eso te lo contesta tu mamá. Eso te lo contesta. Sí. ¿Qué quiere decir que con esto que nuestros hijos aprenden? Ahorita nuestra hija es doctora, ejerce aquí en El Paso. Y todas las mañanas, antes de irse al trabajo, nos permite orar por ella. Sí. Sí, y lo seguimos haciendo. Entonces, yo sé que Dios tiene planes. Y lo dice la palabra de Dios,
claro, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. Ajá. Depende de Depende de nosotros nosotros. qué vamos a transferir a nuestros hijos. Definitivamente. Así es. Gracias, Víctor. Sí. Nora, ya para Pues, cerrar nos quedan por último, 3 minutitos. Apenas llevaba una hoja de 10. Bueno, algo importante es el instruir a los hijos y a las hijas, pero actualmente vemos muchos jóvenes solos que no están dentro de un núcleo familiar. Sí. Entonces, de veras, yo les invito que tomen ese tiempo para también hacer ese papel, ese abrazo que consuela en ocasiones, en momentos difíciles y oscuros a los jovencitos, a las jovencitas, que siempre estemos dispuestos porque nuestro rol va cambiando. Y ahora nuestro rol es, como decía Pablo a Tito, enséñales a las mujeres que le enseñen a las hijas jóvenes a amar a sus hijos y a sus esposos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces es el enseñar, y algo que podemos hacer es abrazar a esos hijos, orar por ellos y estar disponibles, estar abiertos para el momento en el que ellos necesiten esa palabra. Por lo general, la generación de hoy batalla para pedir consejo. Sí. Tienden más bien a aislarse. Entonces, más que nunca, nuestro rol como padres y madres espirituales es muy importante. Abrazarlos, ¿verdad? Sí. Traerlos otra Sí. vez, que sepan que hay gente de los que ya somos mayores que los amamos. Y yo invito hoy a los jóvenes, gracias Nora, gracias Víctor, Gracias. pero quiero invitar a todos los jóvenes, jovencitas, que de verdad busquen consejo siempre, porque la generación es diferente que la de nuestra, pero todavía las luchas vienen a ser las mismas. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, si no vas a una congregación, busca una congregación que realmente prediquen la palabra, la sana doctrina, que puedas tú alimentarte, que puedas encontrar otros jóvenes, otras jovencitas que también están buscando lo mismo. No creas que estás solo o sola. Jesucristo está buscando que tú vengas a ese lugar de la cruz y reconozcas que hay un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ya estamos por terminar y me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Se despide de ustedes Lili Rubio y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.